Buenos días, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo están por acá? Dios les bendiga una vez más con ustedes, su amigo, su hermano, su servidor, su pastor Teodoro Castillo. Complacido de estar una vez más en una nueva transmisión, con un nuevo video, una nueva enseñanza, una nueva exhortación de parte de nuestro Señor. Y a nombre de los ministerios conforme a su corazón, con sede acá en la ciudad de Tobar, en el estado Mérida, en Venezuela, y para todo nuestro hermoso país, la iglesia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo en Venezuela y en el mundo entero, nuestros familiares, amigos, discípulos, hermanos, que están siempre atentos a nuestras transmisiones, siempre preguntando cuándo es la nueva transmisión, siempre atentos, desde Argentina, pues escribiéndonos siempre, desde Chile, Panamá, Colombia, los Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y África, aún también amigos en África, atentos a lo que el Señor nos da. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de una manera especial. Oramos por todos ustedes, esperando y rogando al Señor que se encuentren bien en el seno de su hogar, sus familiares, sus hijos, sus empresas, sus iglesias, sus proyectos en el Señor. Siempre nuestro deseo, así como ustedes oran por nosotros, nosotros orando por ustedes. Y en esta hora, pues trayendo una nueva enseñanza, una nueva continuación a esta serie de Apocalipsis hebreos mesiánicos milenarios, bíblicos y extrabíblicos. Esta serie que ya tenemos más de un año con ella, ¿sí? Trayendo pues cada vez más escrituras antiguas, escrituras extrabíblicas hebreas, mesiánicas, milenarias, conocidas ampliamente en la antigüedad, hermano, como es el hecho en este caso del Apocalipsis del apóstol Pablo. La famosa Visio Pauli, conocida en latín como Visio Sancti Pauli, la visión o apocalipsis del santo apóstol Pablo, como se conocía en la antigüedad, en la Edad Media y aún después, y aún antes también de la Edad Media, el texto en latín, el texto latino, conocido en el seno de la iglesia en Europa y en Asia y en África como Visio Sancti Pauli. Hoy pues traducida por su servidor al idioma español, habiéndolo conseguido en inglés, sabiendo de su existencia en latín, como ya les dije, y que es una traducción, obviamente, al latín, como lo vamos a estar leyendo acá en algunas notas. Vamos a estar leyendo la traducción al latín de este texto que fue escrito posiblemente en hebreo, muy posiblemente, siendo que el apóstol Pablo era judío, y después traducido al griego, ¿sí? El apóstol Pablo, pues siendo él mismo defendiendo su ministerio a los gentiles, no se cree, pues los estudiosos, los eruditos han dicho siempre, nos han enseñado siempre que el apóstol Pablo escribía en griego. Pero bien pudo haber sido escrito en hebreo. Algunos dicen que este texto, al igual que muchas cartas del apóstol Pablo en la Biblia, fueron escritas en hebreo y luego traducidas al griego y ya luego al latín y ya luego pues a los idiomas vernáculos modernos, ¿no? Con la traducción de la Biblia al alemán y luego al inglés y ya finalmente al español. Pues esta traducción que su servidor ha hecho al español, entre las pocas traducciones de este texto al idioma español, recientes o modernas, no habiendo encontrado realmente, de mi parte, les cuento, hermano, les confieso, como es el caso de otros apocalipsis que me he permitido traducir al idioma español por no encontrar testigos o traducciones al español y las encontradas pues muy escuetas, algunas de ellas. Pero en el caso de este Apocalipsis, pues no habiendo encontrado una traducción al español, me he permitido yo mismo traducir al español, ¿no? No sé si sea la primera traducción al español, lo dudo mucho, obviamente, es de dudarse que en estos últimos tiempos tan modernos no haya nadie traducido este Apocalipsis, este texto al idioma español, pero yo me he permitido hacer una traducción propia, la he publicado en páginas académicas famosas, reconocidas a nivel mundial. Sí, hemos hecho esa publicación, la hemos compartido con el mundo, la hemos compartido con tantas personas por nuestras redes sociales que siempre pues nos permitimos anunciar y compartir y decirlas por estos medios y en nuestros videos, como lo son en nuestro correo de Gmail, Ministerios Conforme a su Corazón, nuestro canal en Telegram también, Ministerios Conforme a su Corazón, en Facebook, en YouTube también estamos a la orden, en Instagram obviamente, Ministerios Conforme a su Corazón. Puede usted buscarnos en todas estas redes sociales para que pueda usted pues tener acceso, hermano. En nuestro canal en Telegram tenemos el texto publicado, subido en español y en inglés también. Muy pronto vamos a subir todos los textos en inglés
para que el que lea en inglés sepa y pueda comparar las traducciones al inglés, que parecen ser más precisas que las traducciones al español, ¿no? Hemos encontrado, como ya lo he dicho en videos anteriores, que las traducciones al español terminan siendo un tanto amañadas, sabiendo que muchos de estos traductores al español, eruditos, haciéndose llamar eruditos o siendo eruditos hasta donde lo son, pero que sabiendo que muchos de ellos, pues siendo teólogos seculares, siendo teólogos y eruditos, que hasta incrédulos más bien, no creyendo precisamente mucho en la salvación de nuestro Señor Jesucristo por medio del arrepentimiento de pecados, obviamente, por medio de nuestra fe en su obra salvífica en la cruz del Calvario por nosotros, pues muchos de estos teólogos modernos, ¿verdad? Traducen estas escrituras, hermanos, pero la amañan, la tergiversan porque trabajan para el demonio, muchos de ellos. Obviamente el demonio iba a tener su mano peluda metida en las traducciones, en los guiando y buscando hacer pactos con los llamados famosos traductores de las escrituras a cualquiera de estos idiomas modernos, aunque siempre va a haber un remanente del Señor, obviamente, como su servidor y como muchos otros más. No soy el único, no soy el primero, ni el único, ni el último, hermanos. El Señor siempre tiene su remanente fiel, sus siervos fieles a quien escogerse para hacer el trabajo de traducir, de copiar, y con la mayor veracidad y sinceridad y honestidad posible los textos antiguos. Sabemos que el demonio, a través de la institución tradicional, el Vaticano, ¿verdad? Y desde antaño con las órdenes jesuitas y franciscanas, destruyendo textos, hermanos, desde siempre, desde hace más de 1000 años, se dedica al demonio a través de sus siervos, llamados sacerdotes y curas y eruditos, ¿no? Destruyendo textos, y si no los destruyen, porque no pudieron, hermano, terminar de destruir todas las copias, no era imposible destruir todas las copias de tal texto, de todos los textos inspirados por el Señor. Iba a ser imposible destruir todas las copias de copias de copias. El Señor se le adelantó al demonio y le llevaba una morena al demonio, y se la lleva todavía en transcripción de copias, impresión de sus palabras. No iba a poder el demonio, por mucho que lo intentó, ¿verdad? Pues destruir todas las copias existentes. Y de las copias que quedaban, siempre habían copias, otra copia más, otra copia más, otra copia más, llenando el mundo, hermano. Era lo que el Señor iba a hacer para que quedara escritas sus revelaciones, y quedaran escritas sus instrucciones, sus leyes, sus revelaciones, ¿verdad? Sus exhortaciones a su pueblo, sus revelaciones por amor de sí mismo y por amor de su pueblo. El Señor no iba a dejar jamás que eso sucediera. Y aunque pues nos las han mal traducido, nos las han, como ya venimos diciendo y dándonos cuenta, comparando, porque cuando hacemos crítica literaria textual comparativa entre los mismos textos bíblicos y entre textos bíblicos y extrabíblicos, pues nos damos cuenta de eso, de la burda y descarada manipulación, tergiversación de los textos antiguos, bíblicos y extrabíblicos, hebreos, mesiánicos, de nuestro Señor, inspirados por nuestro Señor, que estaban en cánones de cánones, listas de libros en cánones antiguos, hermanos, ya lo hemos dicho. En estos días lo compartimos por Telegram, diciendo pues que, y por nuestros estados de WhatsApp también, compartiendo bastante, en vista después de que descaradamente Facebook sigue censurándonos cada vez que puede con cuanto video que no le gusta. Nos siguen censurando en el canal de Facebook, como lo han hecho también en nuestro canal de YouTube. El Señor los reprenda, pues dicen y predican ser muy defensores de la libertad de expresión, cuando no es así, hermano, cuando no es así. Entonces, bueno, los que sufren de eso, igual que yo, los siervos de Cristo que sufrimos eso, ¿verdad? Que lo hemos sufrido varias veces, pues nos damos cuenta que tenemos que ya después buscar otros medios siempre para no quedarnos callados, seguir publicando, seguir advirtiendo, seguir enseñando de parte de nuestro Señor, trayendo la profecía, trayendo la revelación, trayendo el mensaje de Dios para estos últimos tiempos a través de sus libros primeramente, a través de sus testigos más fieles, que son sus escrituras, como lo dice el mismo apóstol Juan en su Apocalipsis en la Biblia, que toda profecía, hermanos, como ya sabemos y hemos oído, y se los he dicho yo acá, y lo dicen las palabras en la Biblia, la palabra del Señor, toda profecía gira alrededor del testimonio del Mesías, del que es como Dios, del que lleva la imagen de Dios en sí mismo, del que es la imagen de Dios en sí mismo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien reina en los cielos y en el paraíso. Bendito su nombre.
como dice la Escritura, toda profecía, el Espíritu, el testimonio de Jesucristo, el hablar de Él, el presentarlo, el describirlo, el revelar sus palabras, sus instrucciones, sus mandamientos, su ley, siendo la imagen del Dios vivo, invisible, que vive desde siempre, nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo, el Señor que salva, Yahshua, Hamashiach, el Mesías, el enviado de Dios, el que porta el poder de Dios en sí mismo, el único que ve al Señor invisible, que está frente a él y entra a él desde antaño, como lo revelan las Escrituras, el segundo libro de Enoc y tantos otros, Apocalipsis, pues nuestro Señor, hermano, ¿verdad? Así como lo dice, el testimonio de Él, describirlo a Él, presentarlo a Él, su obra salvífica en la cruz que iba a terminar haciendo por nosotros y que hizo ya luego, es el espíritu de la profecía, es la intención de la profecía, es la vida de la profecía. Entonces, ¿qué es lo que es profético finalmente? ¿A qué podemos llamar profecía? ¿A quién podemos llamar profeta? ¿No? ¿A qué libro podemos considerarlo como profético? ¿No? Pues el criterio escritural, ¿verdad? De que presenta el apóstol Juan en ese verso 19:10, si mal no recuerdo, desde su Apocalipsis en la Biblia, es presentar la necesidad del hombre de un Salvador, del Salvador, de ser salvo de sus pecados. Eso no lo revela voluntad humana ni voluntad demoníaca. Eso solamente lo revela el Señor, que sabe todas las cosas y que es el creador de todas las cosas y que es el que sabe cómo rescatar a su creación de su perdición y de su pecado y de su condena a causa del pecado, hermano. O sea, debido a eso, todo libro que no pase ese filtro, que no pase el filtro del presentar al Mesías en alguna de sus facetas, ¿no? En algunas de todo lo que se revela sobre el Mesías en las Escrituras, ¿no? Su venida, su nacimiento, su muerte, su obra, sus palabras, lo que iba a ser, ¿no? Su expiación del pecado y su extirpación de la maldad, su victoria sobre la maldad, su descenso a los infiernos, su rescate de los que esperaban por él, que habían ya muerto, para ser rescatados por él cuando viniera en su primera venida. Todo esto que estamos hablando, hermano, si el texto que a usted y a mí nos han dicho que es inspirado y que aún puede que esté en la Biblia o no, y nos hagan creer y nos digan es inspirado por Dios, pero no presenta por ningún lado profecía mesiánica, pues podemos dudarlo, porque es un criterio escritural desde antaño, que lo conocen los mismos judíos, los mismos hebreos desde antaño, saben diferenciar entre sus escrituras inspiradas y las no inspiradas. Aunque pues el demonio se les ha metido y les termina diciendo al judaísmo moderno, ¿verdad? Enseñando desde antaño, el judaísmo moderno enseñando que el Talmud y que aún muchos libros y enseñanzas y comentarios rabínicos son también escritura inspirada por Dios, cuando no es así. Sabemos que no es así. Mucho Talmud, mucho Midrash, mucho comentario rabínico a todos los libros de la Biblia y a otros más, diciendo ellos que son inspirados también por el Señor. Pues no es así. Tenemos que ir a las escrituras del antiguo pacto, del llamado antiguo pacto, y las escrituras del nuevo pacto, que estuvieron desde siempre en muchos cánones. Usted puede anotar, hermano. Usted puede investigar las listas de libros que habían, que se consideraban inspirados en las llamadas colecciones escriturales o colecciones de escrituras, que no había modo de tenerlas en un mismo libro antaño como hoy las tenemos por la facilidad de la imprenta moderna. Eran rollos de rollos de rollos de rollos, no eran 66 libros nada más. Eran muchos otros libros que los judíos desde antaño, ya luego la iglesia cristiana naciente y ya luego la iglesia corrompida, ¿verdad? Corrupta, que terminó siendo, ¿verdad? La iglesia, la institución que hoy conocemos como la iglesia católica, desde antaño tenían listas de libros que sabían y decían ellos y se decían son inspirados por Dios. Desde antaño muchos cánones, usted puede buscar el canon del... busque sobre todo, porque sobre todo hay que buscar, hermano, las listas de libros vetados, execrados por la iglesia católica. Cuando usted conozca como el decreto gelasiano, usted puede anotar decreto gelasiano y la lista de libros que estaba en ese decreto por el Papa Gelasio en el siglo IV, vetando libros, hermanos, vetando, saquen este, no se lea este, no se lea este. ¿Por qué? ¿Qué culpa tienen los libros que desde antaño se conocían y se tenían por inspirados para que venga un papa después y los saque de las listas
de inspiración, porque no le parece a él o porque trabaja para el demonio. ¿Para quién iba a para quién? Usted va a creer cuando un hombre, cuando voluntad humana viene a oponerse a Dios de frente, ¿usted cree que es nada más de sí mismo? No, hermano, el demonio se mete, está metido el demonio. Satanás, el Señor lo reprenda, se mete en las mentes, les da órdenes, hace pactos con los hombres hacen pacto con él para perpetuarse en el poder, para tener acceso al dinero, a mucho dinero, volverse millonarios, volverse dueños de tierras y de gentes y de mentes y de personas y de reinos enteros, como lo es hoy por hoy la Iglesia Católica, un reino. El Papa es un rey sobre la tierra, ¿no se da cuenta usted? Hermano, amigo, que me oye a lo mejor, que ya hemos comenzado a hablar de estas cosas, a introducirnos en estas cosas, además, sin miedo, sin tabúes, hablar de estas cosas, los que me oyen por primera vez, amigo, amiga o hermano, ya que tienes tiempo escuchándome, pastor, ministro, ¿no? Sobre todo pastores y ministros, ¿no? A quienes atañe estas consideraciones que estamos haciendo desde el seno de su ministerio, para servirles a todos, para enviarles los textos, para compartir, para responder preguntas, para preguntar también, porque no nos creemos sabiondos, no nos creemos dueños de la verdad en este ministerio, y nunca seremos nadie, pues dueños totales de la verdad, pues no, es un aprendizaje, ustedes con nosotros con ustedes, toda la iglesia del Señor, un aprendizaje continuo, al que el Señor nos invita, seguirá el Señor haciéndolo hasta el final de los tiempos. Vuélvanse a mis sendas antiguas, a lo que se cree desde siempre, desde antaño, a lo que fue revelado desde siempre, vuelvan a su primer amor, nos dice el Señor a todos sus discípulos, a todos sus hijos, vuelvan a mí, a su primer amor, a lo que creían todos mis siervos, mis apóstoles, mis profetas desde antaño, a lo que yo revelaba desde antaño, vuelvan a mis escrituras, vuelvan a mis libros, vuelvan a mí, a mis palabras, que les vengo diciendo desde siempre. Yo oigo al Señor siempre, yo oigo al Señor diario en eso, en mi vida, diciéndome: Teo, te falta leer el otro libro. Ahorita pues en mi lectura personal, leyéndome yo los hechos de los apóstoles uno por uno, el texto, hermanos, de antaño, los hechos del apóstol Juan, los hechos del apóstol Pablo, los hechos del apóstol Andrés y del apóstol Matías. ¿Qué creía usted? La Biblia habla del apóstol Matías, el que quedó en lugar de Judas. Bueno, hay libros que hablan de lo que él hizo, los hechos del apóstol Tomás. Hoy por hoy en mi lectura personal, leyéndome los hechos de todos estos llamados apóstoles del Señor, Andrés, Pedrito, los hechos de Felipe, hermano, los hechos de Bartolomé, hermano, ¿de qué está hablando usted? ¿Qué libros son esos que no están en la Biblia? Basta seguir leyendo, seguir investigando, buscando. ¿Por qué cree usted que cuando busco yo y le digo yo a usted y le invito yo a usted y le menciono estos libros y libros, ¿qué cree usted? ¿Que era nada más por leer? ¿Qué hicieron ellos? No, nuestra búsqueda no es de ellos, nuestra búsqueda es del Señor, de lo que el Señor hacía, cómo lo hacía, por qué lo hacía, lo que el Señor decía, porque nuestra pasión, nuestro amado de nuestro corazón, nuestro Rey, a quien amamos, a quien esperamos ansiosos, a quienes vemos actuar en nuestras vidas diariamente, y cuando ponemos las manos, cuando oramos, cuando ministramos, cuando nos invitan, cuando vienen a nosotros, sus hijos, la iglesia. Hoy por hoy el Señor quiere que el mundo entero y su iglesia, sobre todo sus hijos, sepan de su poder, de su gloria, de su control, de su dominio, de su fidelidad. ¿Cómo nos vamos a enamorar cada vez más de nuestro Señor? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues viéndolo actuar. Viéndolo actuar, hermano, en acción, en persona, diariamente, y por sus libros, porque actúa desde siempre, por sus libros, que demuestran, revelan lo que Él ha hecho y sigue haciendo en la vida de muchos, y que muchos de estos textos, hermanos, que les estoy contando, palabras y hechos que se les atribuye al apóstol Bernabé, a la misma Virgen, Madre del Señor, lo que decía, lo que llegó a decir. Hay textos que dicen que dijo tal cosa este apóstol, esta Virgen, esta hermana, este hermano dijeron esto, hicieron esto, murieron así. El martirio del apóstol Andrés me ha tocado en estos días mucho. El llamado martirio de Andrés, un texto antiquísimo del siglo I, hermano, se dice. Porque luego de leer estos libros propiamente, como ya he dicho, hay que leer referencias sobre esos libros, lo que han escrito eruditos, estudiosos, investigadores sobre esos textos, cuándo se encontraron, cómo se encontraron, dónde se encontraron, quién los escribió, quién los tradujo,
¿Mm? En qué cultura, en qué tiempo, por qué se hizo, para qué se hizo, pero que basta con saber que son textos que se saben que existen desde el siglo primero, después de nuestro Señor, desde el siglo segundo. ¿Mm? ¿Cómo sabemos si eso es verdad, hermano Teo? ¿Cómo sabemos? Yo le voy a preguntar a usted, ¿cómo sabe usted que en efecto la Odisea de Homero fue escrito en el año 200 antes de Cristo? ¿Cómo lo sabe usted? No, bueno, hermano Teo, eso está escrito en Google, eso está en Google, eso está en Wikipedia, eso es así. Ay, si es así, si usted puede llegar a creer por fe, porque usted no estaba ahí, usted no estaba en el año en que se escribió tal libro. La Odisea de Homero tiene 1500, 2000 años, 3000 años. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo lo sé yo? No, que se data, hermano Teo. Datación por carbono 14, por radio no sé qué, datación. Bueno, estos otros textos, estos otros textos cristianos, manuscritos judeo-cristianos, también se datan. También se llega a datar y se llega a decir tal texto, tal copia, este manuscrito, esta copia que tenemos acá en este museo, en estas manos, en nuestras manos, hoy en día, está datada del siglo tal. Pero ¿cómo sabemos usted y yo, hermano, si es así o no? ¿Cómo sabemos de verdad? ¿Cómo podemos? La datación por carbono 14, la datación por cualquiera de estos medios científicos que hoy tenemos y hoy decimos y usamos y se atreven a decir y nos atrevemos a decir ¿Mm? que tal texto, tal copia, tal manuscrito pertenece al siglo tal, como algunos se atreven a decir aún de los rollos del Mar Muerto. De los rollos del Mar Muerto fueron escritos, la primera copia, el primer manuscrito original fue escrito en el siglo 100, en el siglo primero antes de Cristo. Siglo segundo, siglo tercero, siglo primero después de Cristo, como algunos terminan diciendo, que fueron escritos las copias originales. ¿Qué sabemos nosotros, usted y yo, si es así o no es así? Es un aproximado, bien puede ser así como bien puede que no. Por lo menos acá, aquí comenzando y ya pidiéndole al Señor que tome control, ¿verdad? Y entrando en tema, hoy no muy largo, no nos vamos a extender mucho porque es hoy pues miércoles 12 de octubre del 2022, pues es la marcha para Jesús a nivel nacional. Salimos la iglesia del Señor a marchar y ya pues mi esposa y yo orando por toda la iglesia hoy en día para que haya evangelización sincera, podamos tener momentos de evangelismo hoy en la calle, en todas las ciudades de Venezuela, no sé si en otros países será en otra fecha. Hoy por ser feriado acá en Venezuela lo hacemos acá y saludando pues a toda la iglesia del Señor en este momento, en este lugar, a mi familia en Puerto Ordaz, en San Félix, en el estado Bolívar, los que hoy se dispongan a salir a adorar al Señor en la calle y a evangelizar, como lo vamos a hacer mi esposa y yo ya en unos minutos, pues oramos por ustedes y pedimos sus oraciones también para que el Señor se glorifique, sea glorificado el nombre de nuestro Dios, haya milagros hoy, haya salvación, haya liberación, haya ruptura del poder de los demonios en la vida de la gente y pueda la gente venir al Señor corriendo, arrepentida. Hay arrepentimiento de pecados hoy, Señor, salva a tu pueblo, hoy salva a Venezuela, hoy, Señor, ten misericordia. Cuando vemos las noticias de tanto desastre natural en Venezuela sucediendo últimamente en el centro del país, a las víctimas, a la iglesia del Señor en nuestra querida Maracay, en el estado Aragua, mi esposa y mía, pues enviamos nuestras oraciones aquí mismo en los Andes, pues mucho derrumbe, mucha lluvia, mucha agua, hermano. Y que sigue diciendo el Señor que seguirá viniendo agua, juicio de Dios, hermano, juicio de Dios por el pecado del hombre. Muertos, muchos muertos y heridos en la ciudad de Tejerías, en el estado de Aragua. Nos unimos en un mismo corazón a las víctimas, al sentimiento de las víctimas. Señor, te pedimos que tú tomes y bendiga, Señor, el corazón, consueles, mi Dios, el corazón de mi país en esta hora de nuestro país. Y ponga, Señor, en el nombre de Jesús, todo deseo de venir a ti, de arrepentimiento en las víctimas, Señor, de estos juicios que tú mismo permites para que la gente venga a ti. Los juicios del Señor son por amor, aleluya. No confundamos el juicio de Dios con los juicios del demonio. Los juicios de Dios son para arrepentimiento, para salvación, aleluya, bendito el que viene. No hay maldad en su corazón, jamás sus juicios serán con maldad para destrucción del justo, nunca. El malvado y el perverso cosecharán lo que han sembrado, siempre ha sido así, siempre será así. Y el que le toque irse, cuando le tocó irse, usted sabrá de parte de Dios y por sus escrituras que le tocó, haya sido un justo en el Señor porque Dios lo llamó a su presencia, sin que haya juicio de Dios para él,
o haya sido un malvado, un perverso, una perversa, un hombre, una mujer perversa, niños de familias perversas, pero que ningún niño muerto en ningún accidente, hermano, que usted vaya a decir, ay, ¿por qué Dios se lo llevó? ¿Por qué Dios es malo? Pues no, sepa usted que no hay maldad en el corazón del Señor. Todo niño que se va en situaciones de desastre, hermano, el Señor lo conoce. Y si era su día para el Señor llevárselo porque era su hijo, el Señor lo hace sin dar explicaciones a nadie. Pero si le tocó por ser malvado, porque desde muy temprano los niños también se rebelan ante Dios y ante sus padres, ante la sociedad, pues le tocó a ese niño sufrir el castigo de Dios, porque Dios juzga los corazones, hermano. Dios sopesa los corazones, Dios los conoce, aún desde niño. Dios sabe quién es cada quien desde niño y si el niño va a caminar con él, va a querer caminar con él o no. Pero a cada malvado le toca su hora cuando el Señor dispone, porque Él es el que da la vida. Él mismo es el que la quita cuando Él dispone, porque Él conoce con justo juicio, Él juzga con justo juicio y Él reparte dones y castigos a quienes merecen su castigo con justo juicio en el tiempo que Él dispone. Bendecimos su nombre, adoramos su nombre porque sabemos la bondad del Señor, la conocemos de primera mano, todos los días la vivimos, su amor, su bondad, su misericordia. Adoramos al Señor por este día. Te doy gracias, Señor. Permítenos hablar de estas cosas el tiempo que vamos a estar acá, esta hora, hora y media, o los minutos que vayamos a estar aquí en esta primera parte de este Apocalipsis del apóstol Pablo, la continuación de esta serie, y que venimos diciendo, hermano, que efectivamente el Señor tiene tanto que revelarnos, tanto que contarnos, pero que tenemos que abrir nuestros corazones, como venimos haciéndolo muchos, ¿verdad? Que se permiten escucharme con atención y leer estos textos que nos los piden incluso y que pues como decía yo están dispuestos en nuestro canal en Telegram. Hermano, usted puede unirse ministerios conforme a su corazón, tener acceso. No tiene usted que sufrir lo que yo sufrí, buscando libros, buscando para allá, leyendo aquí, leyendo allá, buscando como un negro. No, perdón pues la expresión racista, ¿verdad? Como decimos aquí en Venezuela, como un negro, como un obrero, pues. No tiene usted que sufrir eso, están todos dispuestos, hermano. Y los libros también en inglés los vamos a subir a nuestro canal en Telegram para que el que lea en inglés, pues, compare. El que tenga tiempo, como algunos dicen, no tengo tiempo. Bueno, el que saque tiempo, ¿verdad? El que quiera sacar tiempo y quiera de verdad meterse cada vez más con el Señor, descubrir al Señor, descubrir sus palabras de Él, su misericordia. Me contento yo ver al Señor en todos estos libros, actuando, haciendo, deshaciendo. El Señor, como lo conocemos a Él, hermano, como lo conocemos a Él trabajando, el Señor no descansa. Y que me ha hecho sentir el Señor que debo hablar de cada uno de todos estos apocalipsis en este tiempo. Debemos hablar de ellos. Los siervos del Señor, los ministros del Señor. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué va a hablar la iglesia hoy por hoy, en estos últimos tiempos, hermano? ¿De qué vamos a hablar los ministros del Señor? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué vamos a ministrarle al pueblo? Al pueblo del Señor. ¿De qué le vamos a hablar a la iglesia en estos últimos tiempos que vemos que ya se acaba el mundo, está a punto de comenzar a acabarse y que ya viene nuestro Señor? De los apocalipsis del Señor, las revelaciones desde antaño del Señor, de los tiempos pasados, de los tiempos presentes y de los tiempos que todavía están por llegar. Y aquí, hermano, aquí les comienzo a leer entonces el Apocalipsis del apóstol Pablo, según dice acá este resumen de Wikipedia, ¿no? que estaba incluido en el texto en inglés. Es un texto del siglo IV después de Cristo, ¿no? Esta copia, obviamente, las copias más antiguas que hoy se tienen del Apocalipsis de Pablo, si en efecto fue el apóstol Pablo que las escribió, no va a creer usted que la copia original aparece en el siglo IV. Usted sabe muy bien que el apóstol Pablo vivió en el siglo I y que fue casi que testigo ocular del mismo Señor, aunque en las escrituras bíblicas muestran que a lo mejor Pablo no llegó a conocerlo personalmente o a verlo personalmente, pero que sabemos que su vida, ¿verdad?, fue en el mismo tiempo del Señor, contemporáneo con el Señor, siglo I después del Cristo, ¿verdad?, del nacimiento de nuestro Señor. Y aquí se dice que este texto, esta copia en todo caso, obviamente, porque si en efecto este texto que es atribuido al apóstol Pablo fue escrito por él de su mano, fue dictado por él, ¿verdad? Pues obviamente tenemos que decir entonces que el original pertenece al siglo I.
Se dice que es perteneciente a los llamados apócrifos, como ya sabemos, ¿no? Los llamados libros vetados que nos veta la Iglesia Católica. Imagínense usted quiénes vetan los libros, la Iglesia Católica. Apócrifos del Nuevo Testamento. Y que la Iglesia Reformada, la llamada Iglesia Evangélica Reformada, pues hereda esa enseñanza de la Iglesia Católica. Lo que hacemos es repetir lo que nos enseña la Iglesia Católica. Existe una versión etíope de este mismo texto que presenta a la Virgen María. Se dice que es el mismo texto, dicen algunos eruditos, es el mismo texto, porque se dice que existe un texto, un manuscrito etíope, donde se presenta a la Virgen en lugar del apóstol como el recipiente de la visión. No vaya a ser una copia, ¿verdad? Una burda copia del demonio para tratar de desvirtuar la figura del apóstol Pablo y su misma revelación, poniendo a la Virgen María en lugar de él, poniendo a hombres a escribir, ¿verdad? A repetir, a copiar, a imitar el texto antaño conocido y atribuido al apóstol con la figura de la Virgen para desvirtuar. Eso sabemos también que el demonio puede hacerlo y lo hace y lo ha hecho. Pero que existe otro, aquí este texto, esta copia impresa y traducida al español dice que en efecto existe un texto etíope donde la Virgen es la protagonista de la revelación, la cual se conoce, esa copia, ese manuscrito se conoce como el Apocalipsis de la Virgen. Bien puede que la Virgen haya escrito sobre su hijo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es mi pregunta. Es la pregunta que siempre le voy a hacer a todos los hijos de Dios y a los ministros de Dios, a los eruditos de Dios. ¿Quién dice que la Virgen no sabía escribir? ¿Quién dice que Bartolomé, por no estar en la Biblia, no pudo haber escrito nunca nada? ¿Quién dice? Dios mío, pensemos un minuto, un segundo. Este texto no debe confundirse con el llamado Apocalipsis gnóstico de Pablo. Atento, hermano, acá. Porque no estamos hablando, ni les traigo yo hoy para hablarles a ustedes de ningún texto gnóstico, que sabemos que por revisión y análisis y comparación y crítica textual literaria y todos los estudios y niveles que podamos estudiar al texto, ¿verdad? Es de fuente gnóstica o mística, ¿verdad? Satánica. No es este el texto, el cual es poco probable que esté relacionado con el anterior. Este texto, el que les traigo hoy, es poco probable que estén relacionados estos dos textos a una misma fuente, a un mismo autor, a un mismo copista, ¿no? En el mismo tiempo. Eso se ve apenas leer los dos textos, el llamado gnóstico de Pablo, Apocalipsis gnóstico, y el llamado Apocalipsis de Pablo como tal, la Visio Pauli, en latín, del latín, pues se observa claramente que no son textos iguales y que no hablan de lo mismo, no presentan lo mismo, no dicen las cosas del mismo modo. No es el mismo texto. Este texto parece ser una extensión elaborada, hermano, y un reajuste, dice acá este comentarista, ¿verdad? Este editor de Wikipedia, un reajuste del Apocalipsis de Pedro. Parece ser, ¿no? Dicen ellos acá, aunque bien sabemos que Pedro escribió su Apocalipsis, ya se lo trajimos en la versión, en el último video, nuestra última entrega, nuestra última transmisión, siendo esencialmente una descripción de una visión del cielo y luego de otra del infierno, dice este comentarista, que también contiene un prólogo que describe toda la creación, apelando a Dios en contra del pecado del hombre, el cual no está presente en el Apocalipsis de Pedro. Dice acá. Bien puede que yo he leído pues el texto, obviamente lo he leído varias veces, el Apocalipsis de Pablo, y comparándolo con el de Pedro, pues es en parte cierto lo que dice acá, ¿no? Hay todo un prólogo que describe la creación apelando a Dios en contra del pecado del hombre, el cual no está en el Apocalipsis. Esto es cierto. Al final del texto, Pablo o María, dice acá el comentarista, cualquiera de los dos que haya escrito este texto, ¿verdad? Que se dice que algunos se lo atribuyen a María, otros se lo atribuyen a Pablo, pero que a todas luces, hermano, por la investigación de tantos eruditos, tantas referencias que se hace al llamado Apocalipsis de Pablo, usted puede entender que en efecto este texto existía ya en el siglo II, aunque aquí se dice que fue escrito en el siglo IV, pues no, ya en el siglo II, y que habiendo sido escrito en el siglo I, porque sabemos que Pablo murió en el mismo primer siglo, algunos eruditos dicen que murió en el año 65, otros dicen que murió en el año 70 después de Cristo, alrededor del año 70, ya para la destrucción de la ciudad de Jerusalén, antes de la destrucción. Se dice que Pablo y María logran persuadir a Dios para que le conceda un día de descanso a todos los condenados al infierno cada domingo. Ya veníamos presentando, como ya les conté el video pasado, la doctrina aparentemente y a todas luces católica, antaña,
¿verdad? Desde el siglo IV, de que en estos textos se presenta una apelación a la misericordia de Dios para que le dé descanso a los condenados, aunque sea un día a la semana, que se observa en el Apocalipsis de Pedro, en el Apocalipsis de Elías y en el Apocalipsis de Pablo también, que aparentemente Dios, cuando condene finalmente a los resucitados, que van a ser condenados al infierno por siempre, a los malvados, al final de los tiempos, que por petición de los justos Dios concedería un día de descanso del sufrimiento eterno al que fueron condenados en los infiernos. O sea, se presenta esta doctrina acá. No es algo que observemos en la Biblia, no se observa en los textos bíblicos. Bien puede esto ser así como bien puede que no, hermano. ¿Cuál es el problema? Nos oponemos, no podemos, nos hacemos incrédulos, vemos el texto, este texto dice esto, este texto dice lo mismo, este texto dice lo mismo, se parecen en lo que están diciendo, bien puede que sea así, bien puede que no, ese no es el problema, ¿verdad? Pero que en todo caso nos damos cuenta que en la Biblia no se presenta. Entonces cuando decimos, no está en la Biblia, no es verdad, no, ¿qué va a saber usted si es verdad o no? ¿Qué voy a saber yo si es verdad o no? Bien puede que sí, bien puede que no. Y no es el problema, no es el problema decir si algo es verdad o no, si nos toca esperar a que sea así, a ver si es verdad, fue así o no, como está escrito en texto, ¿no? Bien puede estos textos haber sido trastocados, como lo hemos dicho, como los mismos textos bíblicos también. Este texto entiende al Apocalipsis de Pedro presentando las razones de las visitas, extiende, ¿no? Una extensión del Apocalipsis de Pedro, dice este comentarista, presentando las razones de las visitas al cielo y al infierno como siendo un testigo de las muertes y juicios a un hombre impío y a otro hombre justo. Se presenta este texto del apóstol Pablo así, como siendo testigos de los sufrimientos de un hombre impío y de un hombre justo cuando se describe el infierno y el cielo. El texto es de un gran carácter moral y añade cualidades al Apocalipsis de Pedro, tales como el orgullo es la raíz de todo pecado, el cielo es la tierra de la leche y de la miel, el infierno tiene ríos de fuego y de hielo, lo revela extendiendo el texto de Pedro, dice este comentarista, porque pues Pedro no lo dice, de que hayan ríos de fuego y de hielo, ríos de hielo en todo caso, porque sí dice el Apocalipsis de Pedro que hay ríos y lagos de fuego, como lo leímos en el video pasado. Los de hielo para los fríos de corazón, para los hombres fríos de corazón habrá un infierno de hielo, un río de hielo, ¿no? Como se presenta en algunas mitologías de otros pueblos no hebreos, ¿no? La mitología greco-romana y la mitología escandinava presentan infiernos de hielo, como a lo mejor aquí también se dice. Alguno dirá, bueno, los judíos y los hebreos tomaron esto de los griegos y vikingos, lo que dirán algunos, como se ve en mucho texto también, ¿no? Algunos dicen que es al revés, que los griegos y los escandinavos tomaron sus mitologías y hicieron mucha mitología a partir de muchos textos antiquísimos hebreos, ¿no? Aquí se revelan algunos ángeles son malignos, entre ellos los ángeles oscuros del infierno, Tameleuco y Tártaro, ¿no? Los menciona con un nombre, con sustantivo, como si fuera el nombre real de estos seres angélicos, como se observa también en el Apocalipsis de Pedro. El contenido del libro, el capítulo 1 y el 2 se revela el descubrimiento de la revelación, cómo se descubrió el libro, ¿no? Dónde estaba escondido el Apocalipsis de Pedro, en el capítulo 1 y 2, o en todo caso en el versículo 1 y 2, porque son versículos largos. Sí, como lo tengo acá, tengo este texto traducido en 52 partes, 52 grandes párrafos, llamémoslos versículos para no decir capítulo, porque pues capítulo puede tomar 1, 2 y hasta 3 páginas, como ya sabemos. El versículo 3 al 6, o la parte 3 al 6, se presenta la apelación de la creación ante Dios en contra del hombre. Del 7 al 10 se reportan los ángeles de Dios sobre los hombres, los reportes de los ángeles de Dios a Dios sobre los hombres, como los ángeles llevan, reportan y escriben todo lo que hacen los hombres diariamente. Se revela que es así en este texto. En el verso 11 al 18 se presentan las muertes y juicios a los justos y a los malvados. Muertes y juicios a los justos y los malvados. Se revelan los tipos de muerte y los tipos de juicio a los justos y malvados. En el 19 al 30, en la parte 19 al 30, los versos 19 al 30, se presenta la primera visión del paraíso, incluyendo al mar aquerusiano, el llamado lago aquerusiano, un mar dentro del paraíso, ¿sí? O una fuente de agua. Pues vemos que en el Apocalipsis de Juan dice en su Apocalipsis en la Biblia que en el cielo que viene no habrá mar, no existirá ya más el mar, el agua.
Aquí pues en estos otros apocalipsis observamos la presencia de un lago santo puro, el llamado mar Aquerusiano. ¿Quién está mintiendo, hermano Teo? ¿A quién podemos creerle? Usted leyendo estos otros libros, usted dice que estos otros libros presentan más verdad que la misma Biblia, hermano Teo. Sepa usted que la Biblia, los textos bíblicos, no los heredamos de la Iglesia Católica, del Vaticano, que sabemos que tergiversan y manipulan el texto. Masoreta, alterado por los judíos desde el siglo III, del siglo IV después de Cristo. Es el texto que heredamos hoy por hoy la iglesia. Mucha iglesia reformada, mucha iglesia llamada reformada protestante, evangélica. Ya un texto alterado desde antaño, aún desde antes del manejo de los textos por parte de la iglesia corrupta, corrompida, que ya comenzaba a surgir en el siglo III, siglo IV después de Cristo. Primera visión del paraíso, incluyendo el mar Aquerusiano, los versos 31 al verso 44, se presenta aquí, se describe el infierno donde Pablo logra un día de descanso para los perdidos, dice este texto, ¿no? Donde Pablo intercede igual que Pedro en su Apocalipsis, que ya vimos, intercediendo por los perdidos, los condenados, y logrando que Dios les dé un día de descanso. Aquí se dice que es el domingo, el primer día de la semana, ¿no? Dice este texto acá. Del 45 al 51 se presenta la segunda visión del paraíso. Manoteo, ¿de dónde saca usted ese texto? Ya vamos a dar allá, porque tenemos que leer el 2 de Corintios, capítulo 12, donde se dice claramente, donde el apóstol Pablo confiesa que fue llevado al paraíso, al tercer cielo. Usted recuerda ese texto, lo podemos leer y lo vamos a leer. Él confiesa y él revela, se dice finalmente en los textos del Nuevo Testamento, en esta epístola, la segunda a los Corintios, que él en efecto había sido llevado, fue llevado al cielo de Dios, al paraíso de Dios, al tercer cielo, donde vio cosas, escuchó cosas y vio cosas inefables que no se pueden transmitir a los hombres, que los hombres todavía no podemos llegar a ver o vivir porque no nos toca todavía. Cuando dice el texto que no le ha nacido a mente humana, y que oído no ha escuchado ni ojo ha visto, es lo que dice ese capítulo en la Biblia, el 12 de la segunda carta a los Corintios. En cuanto a las versiones de este texto, se sabe que las copias griegas de ellos son extrañas debido a que las existentes en griego contienen muchas omisiones, hermano. De entre las versiones orientales, ¿no? En siríaco, en copto, en etíope o en georgiano, ¿no? Sepa usted siríaco, pues el árabe antiguo, el copto, pues el árabe egipcio antiguo, el etíope, pues que se habla pues en África, al sur de África, en Etiopía, y la georgiana, pues que se habla todavía el idioma georgiano en Georgia, en la nación de Georgia, arriba de Armenia, ¿no? Son naciones europeas norteñas, ¿no? Más al norte. La versión siríaca es la que se considera más confiable de este texto. En siríaco, en árabe antiguo, hoy por hoy, pues en Siria se habla árabe, pero que ya este llamado idioma siríaco, el heredero del llamado arameo, ¿sí? En la región de Siria, en las regiones aledañas a Palestina. También existen algunas traducciones latinas, desde las cuales se tradujeron muchas versiones modernas a la mayoría de los idiomas europeos, ¿sí? La Visio Pauli, que ya les conté, Visio Santi Pauli, la versión latina de la cual se traducen muchas traducciones, se logran muchas traducciones a los idiomas europeos, como dice acá, incluyendo esta, el español que les traigo yo. Pero vendré a las visiones, aquí viene el texto, 2 Corintios 12:15, para que veamos que este texto, hermano, que les traigo yo hoy acá, este llamado Apocalipsis, revelación, está basado en efecto en lo que dice él mismo que él vivió en la Biblia. Entonces no estoy inventando nada, no se está inventando nada aquí, se está continuando una historia. Atiéndase la diferencia, ¿no? Entendamos la diferencia. Vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años y luego él hace su salvedad, ¿no? Su inciso. En la misma Biblia se observa, aquí está en paréntesis, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, Dios lo sabe. Subió en este modo al tercer cielo. No en el cuerpo, no lo sé. Si fue en el espíritu, en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Conozco al tal hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Quien subió al paraíso y oyó palabras inefables que no le son dadas a los hombres hablar, que no todavía se le permite a los hombres vivir y ver. Del tal hombre me gloriaré,
dice, pero de mí mismo no me gloriaré. ¿De quién estaba hablando? Obviamente del mismo, sino solo en mis debilidades. Y el famoso capítulo, en su segunda carta a la iglesia, al pueblo del Señor en Corinto, en la ciudad de Corinto, en Grecia, el famoso capítulo donde él después presenta y revela, confiesa que sufría de un demonio que lo atacaba, del llamado aguijón de Pablo, aguijón en la carne, posiblemente una enfermedad, posiblemente 3 veces, un emisario, decía él, como dice el texto en la Biblia, un emisario de Satanás que lo abofeteaba, dice él, es el verbo que se usa en muchas versiones de la Biblia, pero que bien se puede entender, bien podemos entender como un emisario que lo hería de alguna enfermedad para que él no se gloriara mucho, porque Pablo tendía a eso. ¿Sí? Después de haber visto, hermano, tanta cosa, y como se sabe desde el antaño que el apóstol Pablo fue al cielo y vino, los hermanos lo sabían, su círculo más íntimo, los apóstoles lo sabían, que en él reposaba una revelación especial del paraíso, porque el Señor le permitió y se lo llevó y lo subió y lo hizo ver. Usted iba a creer que él nunca iba a escribir sobre su visión, hermano. Usted iba a creer que él se la iba a tragar y que si era una visión para compartirla finalmente con la iglesia, Dios no lo iba a poner a escribir, hermano, hermana, amigo. ¿Mm? Usted creía que el apóstol Pablo, siendo tan letrado, porque sabemos de quién estamos hablando, pues, como lo dice él en otra de sus cartas, creció a los pies de Gamaliel, el famoso maestro de los tiempos del Señor. Gamaliel, igual que Nicodemo, igual que muchos otros, pero que Gamaliel, el famoso rabino, maestro, justo, que otros textos terminan diciendo que creyó en el Señor Jesucristo, igual que Nicodemo, igual que los apóstoles y muchos que creyeron en el Señor, que era el Mesías en la carne, que era el rey prometido, en una primera misión de salvación, porque obviamente no vino en su primera oportunidad a ser coronado como rey, puesto a reinar en la tierra, sino más bien después de subir de los abismos, cuando rescató a Adán y a todos los que rescató, como lo dicen otros evangelios y otros apocalipsis, cuando resucita de los muertos y se los lleva al paraíso a reinar con ellos, ¿no? Y reinar hoy por hoy en la tierra desde ya el milenio del Señor, el Señor reinando en el paraíso, como lo sabemos, lo decimos, lo predicamos en el seno de este su ministerio, a la luz de libros, escrituras hebreas, que en efecto es así, el Señor ya está reinando en el paraíso, como lo dice la misma Biblia, estarás conmigo hoy en el paraíso, su reino milenial, ¿no? Su primera parte, la primera parte del reino eterno del Señor, reinando en el paraíso, aunque todavía no termina de venir por segunda vez para tomar control ya de todo el reino de la tierra y volver a reinar como fue antes de la misma creación de esta tierra y de haber sacado a los que se rebelaron del cielo, al hombre que se rebeló del cielo. La primera raza, como lo entendimos y lo vimos escrito en los oráculos civilinos en el video anterior, que se dice que la primera raza que existía en los cielos del Señor era el mismo hombre. Era la raza de los serafines ardientes, seres ardientes de fuego. Era la primera raza de seres creados por Dios, donde esa raza se revela ante el Señor, salen cautivos por los que se rebelaron, los cabecillas de esa rebelión, el primer Satanás, el Satanás angélico, llevándose cautivo a todos los que lo siguieron a él, a todas las razas de seres creados que se fueron detrás de él, de lo que él predicaba, y que el Señor les abre el Éufrates, el río, el mar, la frontera de agua de ese reino de luz, se las abre y entonces los echa de ese reino a esta tierra, ¿no? Que el Señor termina de construir, termina de crear para que ellos vivan, porque se rebelaron y efectivamente fueron echados de ese reino de luz, que hoy por hoy sabemos dónde está, en el centro de la tierra, hacia lo que llamamos el oeste, hacia donde se oculta el sol. Lo dicen muchos libros, hermanos. No estoy inventando cosas acá que no esté escrito en libros. Los mismos libros se explican entre ellos. Basta leer, basta conectar, basta tener estudio profundo de las escrituras bíblicas primeramente, leer la Biblia, a los profetas, leer a los libros antiguos del antiguo pacto, lo que se revela en la misma Biblia por los profetas, ¿verdad? Conectar, atar cabos, hermanos, y ya luego leer estos otros textos extrabíblicos, hebreos, mesiánicos, milenarios, y conectar lo que dicen esto con lo que dicen los otros, para tener una clara teología, una teología clara,
hermano, aquí no estamos inventando cosas, basta es leer, ¿no? Sin especular, no porque este diga esto, diga lo otro, no, tenemos que leer los libros, en los libros está todo escrito, lo voy a decir siempre, hasta el cansancio, hasta que me digan, ya ateo, ya lo has dicho mucho, ya ateo, cálmate, hasta que comiencen a decirme, cálmate. ¿Mm? Vemos aquí, hermano, y seguimos aquí sabiendo que el apóstol Pablo, en efecto, el apóstol Pablo pues tuvo su revelación, la escribió, hermano, y mira cómo dice acá, el verso 1 de este texto atribuido al apóstol, que a todas luces parece ser su relato personal, original, como sea que nos haya llegado esta traducción, ¿verdad? Y este texto haya sido, esté completo o no, si tiene más versículos o no, si está completa la revelación, si le sacaron una parte o no, porque sabemos que estos textos han pasado por las manos que han pasado. Pero que el Señor en su misericordia nos permite llegar a este texto, a esta traducción, a lo que está aquí escrito, que bien puede estar completo o no, pero que con lo que está nos basta y nos ayuda bastante a creer, a crecer en fe, a creer que de verdad este pueda ser el relato dictado o escrito por el mismo apóstol de lo que él vio. Y que a todas luces parece que es así, porque cuando compara usted este texto con los otros textos, usted va entendiendo, usted va atando cabos. Con razón la Biblia dice esto aquí allá, con razón se dice esto aquí en el Génesis, en el libro tal, en el libro tal. ¿Cuándo fue hecha esta revelación? Comienza el primer verso con una pregunta retórica. ¿Cuándo fue hecha esta revelación? La respuesta está inmediata, diciendo, durante el consulado de Teodosio Augusto el joven. Se parece mucho al Evangelio de Lucas, al libro de los Hechos. Comienzan a dar nombres, fechas, lugares, ¿no? Que bien se pueden corroborar, a ver si es verdad o no. Y Sinegio, un noble que vivía en Tarso, en la ciudad de origen del apóstol Pablo, como lo sabemos por la Biblia, Tarso de Cilicia. Un noble que vivía en Tarso, Sinegio, en la casa que pertenecía al apóstol Pablo. Esta revelación fue hecha ahí, en esa casa donde vivía Sinegio, un noble, porque sabemos que Pablo era rico, hermano. ¿Cómo lo sabemos, hermano Teo? Que Pablo nació en cuna rica porque era discípulo de Gamaliel. Solamente los que tenían mucha plata, hermano, mucho dinero, podían inscribir ya en los tiempos de Jesús. La corrupción era tal que los discípulos de los rabinos, ¿verdad? Sus padres tenían que pagar una suma, ¿no? Una suma alta para dejar a sus hijos bajo la enseñanza de los rabinos más importantes del templo. Dice aquí que era un noble, ¿no? Era un adinerado que vivía en Tarso, en la casa que pertenecía a Pablo. Un ángel se le apareció a Sinegio en la noche, revelándole y diciéndole que debía abrir los cimientos de la casa, el piso abajo, y publicar lo que encontrara, creyendo que eran sueños lo que veía. ¿Cómo va a ser, hermano Teo? Pues si Pablo, se dice en este texto, Pablo escondió, enterró el libro que escribió con su visión, con su revelación, lo escribió y lo enterró. A lo mejor por instrucción del Señor, a lo mejor por miedo, pero que a este Sinegio, quizás luego de la muerte del apóstol, ¿no? O durante la vida del mismo apóstol, no lo dice acá el texto, no lo expresa y no hay erudito que pueda decirlo, en qué momento fue, pues posiblemente fue posterior, ¿verdad? Dios se le revela y le dice, hay unos libros escondidos debajo de los cimientos de esta casa. Era la casa del apóstol Pablo, en Tarso, en la provincia de Cilicia, hermano. Usted busca mapas, usted va a dar al norte. Tarso de Cilicia, según la investigación que hice yo, era una provincia al norte, en la actual Turquía. Pero el ángel, viniendo por tercera vez, lo azotó y le forzó a abrir los cimientos. Y excavando, encontró una caja de mármol con inscripciones a los lados, y dentro de la cual yacían la revelación de Pablo y sus zapatos, los mismos con los que había caminado enseñando la palabra de Dios. Una caja de mármol. Empero, este temió abrir la caja y se la llevó al juez, quien al recibirla se la envió al emperador Teodosio, porque estaba sellada con plomo, quien a su vez temiendo que pudiese ser otra cosa, la abrió y encontró que era la revelación de San Pablo. Teodosio, el emperador, se la mandaron a Teodosio, ¿no? Aquí en el texto anterior, en el primero se dice que Teodosio era el cónsul, no era el emperador, era el cónsul, ¿sí? A lo mejor del imperio a nivel general,
o a lo mejor de la región, de la región y la de la provincia de Cilicia. Aquí pues hay obviamente a todas luces un cruce de terminología y que hace pues confundir. A lo mejor no era el propio emperador de Roma, de todo el imperio, sino el sencillo cónsul que se describe en el primer verso. Ya este es el segundo verso. La abrió y encontró que era la revelación de San Pablo, de la cual envió una copia a Jerusalén para quedarse luego con la original. ¿Qué podemos observar aquí de esto? Bueno, que en efecto Pablo, ya luego de su muerte, muy posiblemente lo que estamos hablando acá, siendo tan famoso como llegó a serlo, representante, ¿verdad? Y embajador del Evangelio del Señor y de todo lo que llamamos cristiandad antigua del primer siglo, ya con todos los acontecimientos que sucedieron en Jerusalén en ese primer siglo, ya con la muerte del Señor, la resurrección del Señor y todo el revolú, hermano, toda la revuelta que se armó en esa provincia, en esa Palestina del Señor, del tiempo del Señor, usted se imaginará, ¿no? Y que ya sabemos por historia, por escritos de Flavio Josefo, por escritos de Eusebio, de famosos historiadores judíos y no judíos del tiempo del Señor, Pablo estando preso en Roma y ya llegado el emperador Nerón, ya en los años 60 después de Cristo, ¿no? Unos 30 años después de la muerte del Señor, ya la cristiandad, hermano, se había extendido por toda la provincia de Judea, Samaria, por toda Europa, y ya había llegado obviamente con la misma predicación del apóstol a la misma Roma. Ya la cristiandad, ya la predicación de Cristo, de un Dios de esos judíos que murió en una cruz hace 30 años o 35 años aproximadamente, ya los milagros y ya el crecimiento y ya la revuelta de mucha gente en muchas ciudades del Imperio Romano volteándose y dejando de adorar al emperador como Dios, porque los romanos tenían al emperador como encarnación de Dios, ¿no? Y saliendo mucho pagano de su paganidad y de sus pecados y creciendo la iglesia en un modo vertiginoso, ya en el mismo año 60-65 después de Cristo, de nuestro Señor, ya Pablo era una figura, hermano. Cuando finalmente Nerón ordena la muerte de Pablo por decapitación, según la tradición y según la historia, es porque ya sus copias, sus libros, sus textos, sus epístolas estaban regadas por todo el Imperio Romano. No de un modo quizás como lo llegaron a hacer 100 años después, 200 años después, 300 años después, donde ya todo el mundo en Europa, ¿verdad? Donde ya toda Europa se consideraba cristiana, ¿no? Y se consideraban adoradores del Cristo que murió en la cruz, aun con toda la corrupción que ya se comenzaba a ver en el siglo II, siglo III, ¿no? De los mismos líderes de las congregaciones en cada ciudad, en Asia, en África y en Europa. Aun con todo eso, los textos de los apóstoles, y en este caso del apóstol Pablo, eran muy conocidos, muy leídos, hermano. Ya era una personalidad el apóstol Pablo cuando finalmente esto sucedió, y es por eso que cuando se descubre esta caja y sabiéndose que el apóstol posiblemente ya había sido decapitado, y por temor, este llamado Sinegio encuentra este baúl del apóstol y se lo envía al cónsul. Es por esa la razón por la cual se la envía al cónsul, para no meterse en problemas, no vayan a agarrarlo a él también, lo hubiesen decapitado al mismo. Y el verso 3 dice, mientras estaba en el cuerpo, aquí comienza ya el apóstol a contarlo, su revelación, lo que vio. Mientras estaba en el cuerpo en el cual fui levantado al tercer cielo, la palabra del Señor vino a mí diciendo, habla a este pueblo, como a los profetas de antaño. Mira cómo le dice el Señor, ¿hasta cuándo erráis y acumuláis pecado sobre pecado y tentáis al Señor que los creó? Ustedes son hijos de Dios haciendo las obras del diablo en la fe de Cristo y debido a los placeres del mundo. Por tanto, recuerden y sepan que entre tanto que toda criatura sirve a Dios, toda la raza humana peca más que toda la naturaleza, aun cuando reina sobre ella. Como le habló al Señor a Isaías. Aquí recuerdo el Apocalipsis de Elías. Y del mismo modo el Señor comienza a hablarle a Elías en su Apocalipsis. Lo vamos a leer después si no hemos todavía leído los dos Apocalipsis atribuidos al profeta Elías. Ya tendrán su momento en esta serie también. Porque el sol, verso 4, el sol, la gran luminaria, ciertamente se ha dirigido frecuentemente al Señor, diciéndole, Señor Dios Todopoderoso.
Observo las impiedades y las injusticias de los hombres. Dame permiso y les mostraré mi poder para que conozcan que solo tú eres Dios. Y vino una voz diciéndole, yo conozco todas las cosas y conozco todas estas cosas, pues mis ojos ven y mis oídos oyen, pero mi paciencia los soporta hasta que se conviertan y se arrepientan. Empero si no se vuelven a mí, yo los juzgaré a todos. Sin embargo, ¿no? Ese empero ahí es un sin embargo. El 5, porque a veces la luna y las estrellas se han dirigido al Señor diciéndole, Señor Dios Todopoderoso, tú nos has dado el poder de la noche. ¿Hasta cuándo miraremos las impiedades y las fornicaciones y los homicidios hechos por los hijos de los hombres? Permítenos hacerles conforme a nuestro poder, para que conozcan que solo tú eres Dios. Y vino una voz diciéndoles, yo conozco todas estas cosas, y mis ojos observan y mis oídos oyen, pero mi paciencia los soporta hasta que se conviertan y se arrepientan. Mas si no regresan a mí, yo los juzgaré. Ya segunda vez que, ¿no? Igual que el verso anterior. Y también el mar, verso 6, ha exclamado frecuentemente diciendo, Señor Dios Todopoderoso, los hombres han contaminado tu santo nombre en mí. Permíteme levantarme y cubrir todo bosque y toda isla y el mundo entero hasta borrar a todos los hijos de los hombres de delante de tu faz, para que conozcan que solo tú eres Dios. ¿No? Aquí observamos, hermano, la personalización, ¿no? Que hace el texto y el que revela, ¿no? El Señor revelando que estos llamados cuerpos celestes, incluyendo el mar aquí, ya luego todo lo demás que viene, dirigiéndose con voz al Señor para pedirle que los dejen castigar a los hombres por sus pecados. Aquí se observa, hermanos, que en efecto, como lo dicen los Apocalipsis de Enoc, el primer libro y el segundo libro, como lo revelan, en efecto, cada obra creada por Dios es dirigida por ángeles. Las estrellas son sacadas por ángeles, el sol, la luna, sacados por ángeles, el mar, los ángeles del mar, como lo revela también el libro de Jacer, el libro de Jubileos, y que Dios puso ministros y encargados, ministros encargados de la creación, para que se encargara de cada cosa creada en la creación del Señor. Aquí se corrobora eso. Y la voz vino otra vez y dijo, mis ojos ven todo y mis oídos oyen, pero mi paciencia los soporta hasta que se conviertan y se arrepientan. Bendita la misericordia del Señor. Pero si ellos no regresan, yo los juzgaré. Y a veces las aguas han hablado en contra de los pecados de los hombres, diciendo, Señor Dios Todopoderoso, las aguas, hablando de los ríos, ¿no? Aquí estará hablando de ríos. A veces las aguas, dice así, todos los hijos de los hombres han contaminado tu santo nombre. Y vino una voz diciéndoles, yo conozco todas las cosas antes de que sucedan, porque mis ojos ven y mis oídos oyen todas las cosas, pero mi paciencia los soporta hasta que se conviertan. Pero si no lo hacen, yo los juzgaré. Como en efecto vemos hoy por hoy, hermano, que las aguas comienzan a levantarse, que el sol comienza a calentar más, que la luna y las estrellas mismas en los cielos de la noche se convierte cada vez más en medio para que los hombres malvados se pierdan cada vez más en sus pecados y sean juzgados. Perdón por el ruido, hermano, que no podemos controlar acá. Y frecuentemente también la tierra ha exclamado al Señor en contra de los hijos de los hombres, diciéndole, Señor Dios Todopoderoso, yo antes de todas tus criaturas he sido dañada y soporto las fornicaciones, adulterios, homicidios, hurtos, perjurios y brujería, así como todas las abominaciones y toda la maldad que ellos hacen, de tal modo que el padre se levanta contra el hijo y el hijo contra su padre, y el extranjero en contra del extranjero, de tal manera que cada uno contamina la esposa de su vecino. El padre se echa sobre el lecho de su hijo, y el hijo del mismo modo sube al estrado de su propio padre. Y en todas estas iniquidades los que ofrecen sacrificios a tu nombre han contaminado tu santuario. Por lo tanto, yo soy herida por encima de toda criatura y deseo no demostrarme mi poder a mí misma, ni mis frutos a los hijos de los hombres. Permíteme, yo destruiré la virtud de mis frutos. Y vino una voz diciendo, yo conozco todas las cosas, y no hay nadie que pueda esconderse de su pecado. Además, yo conozco sus impiedades, pero mi santidad los soporta hasta que se conviertan y se arrepientan. Pero si no regresan a mí, yo los juzgaré. Observamos una vez más, ¿no? Como la creación,
¿no? Apelando para destruir al hombre en su pecado. Apelando a Dios, rogando a Dios, hermano. Qué increíble, ¿no? Qué tremendo esta revelación acá, que en efecto lo sabemos por la lectura de los profetas en la Biblia, ¿no? También se observa que la tierra clama, hay versos en los Salmos, ¿no? Clama toda la tierra ante ti, Señor, por la sangre derramada en ella. El Señor vendrá muy pronto a hacer justicia, ¿no? Ya sabemos, miren usted, hoy por hoy tantas guerras, tanta destrucción a tantos inocentes, ¿no? A personas que creemos inocentes, pues, pero que el Señor permite el juicio a las tierras, a los pueblos, a las naciones, como Él determina que cada quien se merece, hermano, en la justicia de Dios. Los juicios de Dios son justos, hermano. Las guerras que Dios permite que sucedan en diferentes tierras, diferentes pueblos, razas, naciones, debido al corazón impío de muchas personas, de muchas naciones, aun cuando hay pueblo de Dios, iglesia de Dios, Israel regado por el mundo entero, que nos toca también padecer para ser perfeccionados y purificados en todo amor y en todo dolor también. El Señor en todos sus juicios es justo, aleluya. Lo vamos a decir en todos nuestros videos, en todas nuestras predicaciones. El que crea que el Señor es malo porque ya están comenzando a venir los juicios grandes, se equivoca, se engaña a sí mismo, no ha considerado la bondad del Señor, el amor del Señor, la paciencia del Señor, la sabiduría del Señor, revelado en la cruz sobre todo, enviando a su Hijo a morir por nosotros y pagando a los malvados conforme a sus obras, a los que invocan a Satanás, muchas naciones, todas las naciones del mundo, detrás de los demonios, en sus brujerías, en sus pactos, en sus hechicerías, en su idolatría, en su rebeldía, en su caminar de espaldas al Señor. Mirad ustedes, hijos de los hombres, toda criatura está sujeta a Dios, pero toda la raza humana yerra. Por lo tanto, y debido a eso, ustedes, hijos de los hombres, bendigan al Señor Dios sin cesar, a cada hora y a cada día, pero aún más cuando el sol se ha ocultado, porque en esa hora, cuando el sol se oculta, los ángeles proceden ante el Señor a adorarle de noche, sobre todo de noche. Los ángeles se dirigen al Señor a adorarle y a presentar las obras de los hombres. Se revela aquí. El momento del día en el cual los ángeles descansan de su ministerio y van y se dirigen al Señor, las cuales han hecho los hombres desde el amanecer hasta el anochecer, sean buenas o malas. Además de esto, hay ángeles que proceden con regocijo por el hombre en el que habitan. Miren cómo dice aquí, en el que habitan, ángeles de Dios, espíritus divinos, espíritus buenos, que habitan cerca de nosotros y con nosotros, hermano. El ángel de la guarda, aquí se va a ver la acción del ángel de la guarda de cada quien. Cuando el sol se oculta en la primera hora de la noche, los preserva debido a que el hombre es la imagen de Dios, la primera raza, no la última. Atentos a esta revelación, hermano. Hay revelación de Dios acá, contraria a lo que nos dicen y nos han enseñado y lo que aparentemente dice la Biblia, también los textos que nos llegan hoy por hoy de los textos bíblicos, que a todas luces no era lo que decían esos textos en sus originales. Después de revisar, ¿no? A la luz de mucha revisión, hermano, de mucha lectura, consideración, comparación, aparentemente lo que nos dicen los textos bíblicos hoy por hoy en las Biblias que nos llegan, en algunos casos y en muchos casos no era lo que decían esos textos en un texto original, esos mismos textos, ¿no? De igual modo, en la hora de la mañana, que es la 12ª de la noche, todos los ángeles de los hombres y de las mujeres suben a Dios a adorarle, presentando cada obra que cada hombre ha hecho, sea buena o mala. Además, cada día y noche los ángeles le muestran a Dios un reporte de todas las acciones de la raza humana. Esto también es corroborado, hermanos, en el llamado Apocalipsis de Abraham. Les cuento. Cuando lleguemos al Apocalipsis de Abraham, vamos a ver que este texto se da la mano con aquel otro texto. Si mal no recuerdo, el mismo Apocalipsis de Isaías, el llamado ascensión, la ascensión de Isaías también habla de esto y se deja ver esta revelación de que en las noches los ángeles de Dios suben a dar reporte. Por lo tanto, a ustedes, hijos de los hombres, les digo, bendigan al Señor Dios sin falta todos los días de su vida. Y ya para ir terminando la lectura y la primera parte de esta primera parte de este Apocalipsis,
Ya para ir terminando unos 2 o 3 más versos, si llegamos al 10, pues lo dejamos en el 10. Por lo tanto, a la hora acordada, todas las razas de ángeles se regocijan juntos al mismo tiempo, y mientras se presentan ante Dios para adorarle a la hora determinada. Las razas de ángeles, aquí se habla que en efecto son categorías y razas diferentes de seres angelicales. Y he aquí repentinamente llegó la hora de la reunión, y los ángeles vinieron a adorar en la presencia de Dios. El mismo Apocalipsis griego de Baruch, vamos a leerlo también en su momento, revela esto, que los ángeles se presentan ante Dios para dar reporte y para entregar las oraciones de los hombres y reporte de lo que hicieron en el día, de lo que dijeron, de lo que hicieron, de lo que pensaron en el día, de sus maldades del día o de su virtud del día. Día a día están registrados, hermano, hay libros. Todo está registrado en libros, se registra diariamente en libros. Y aquí repentinamente llegó la hora de la reunión, ya lo dije, los ángeles vinieron a adorar en la presencia de Dios y el Espíritu procedió a encontrarse con ellos. Y vino una voz y dijo, ¿de dónde vienen ustedes, ángeles nuestros, llevando las cargas de las mareas? Las cargas de las mareas, de los mares, de las naciones. Y ellos respondieron y dijeron, nosotros venimos de esos que han renunciado a este mundo, de esos que han renunciado a este mundo por causa de tu santo nombre, vagando como peregrinos en las cuevas de las rocas y llorando cada instante que habitan la tierra, pasando hambre y sed por causa de tu nombre, con sus lomos ceñidos y teniendo en sus manos el incienso de sus corazones, orando y bendiciendo en todo momento, reprimiéndose y venciéndose a sí mismos. Aleluya. Estas palabras aquí, Dios mío. Llorando y lamentándose sobre el resto de los que habitan la tierra. Y nosotros sus ángeles, a la verdad, sus ángeles asignados a cada quien, a la verdad lloramos junto con ellos. Aquí se revela que los ángeles lloran con los hijos de Dios en sus oraciones, hermano. Si te place, pues ordénanos ir a ministrarles, no sea que otros también lo hagan. ¿Otros quiénes? Los ángeles malignos. Los que están destituidos del resto de los que habitan la tierra. ¿Qué le parece a usted esta revelación, hermano? El ángel de la guarda, hermano Teo, los ángeles de la guarda. En serio, ¿es tradición católica, es predicación católica o es verdad? Que Dios le tiene un angelito asignado a cada quien. Como lo revelan también otros textos, los ángeles de la guarda, que ya los vamos a leer después. Y les vino la voz de Dios diciendo, sepan ustedes que desde ahora en adelante mi gracia está sobre ustedes y mi socorro, el cual es mi Hijo muy amado, mi socorro, llamando aquí mi ayudador, el que ayuda. Él estará presente con ellos, mi Hijo muy amado, mi imagen, mi logos, guiándoles a cada instante y ministrándoles también sin desampararlos nunca, ya que el lugar de ellos es la morada de Él. Estas palabras aquí, hermano. Desde ahora mi gracia está sobre ustedes, el cual es mi Hijo, mi gracia, mi socorro. Mi Hijo y mi ayudador es mi gracia sobre ustedes, mi imagen para ustedes. Él estará presente con ellos, guiándoles a cada instante. Bendito su nombre. El verso 10 va diciendo así. Entonces cuando estos ángeles se retiraron, he aquí que otros ángeles vinieron a adorar en la presencia de la gloria, en la asamblea, en la traducción de este término aquí, en la reunión, ¿no? En la asamblea, en la corte. Se retiraron unos primeros y llegaron otros después, pero estos segundos lloraban. Y el Espíritu de Dios procedió a encontrarse con ellos. Y vino la voz de Dios y les dijo, ¿de dónde vienen ustedes, ángeles nuestros, llevando las cargas del ministerio de las olas del mundo? Y ellos respondieron y dijeron en la presencia de Dios, hemos venido desde aquellos que invocan tu nombre, los cuales se han corrompido a causa de los placeres del mundo, errando en muchas oportunidades a cada instante sin hacer siquiera una sola oración sincera ni de todo su corazón durante todo el tiempo de sus vidas. Por tanto, ¿qué necesidad hay de estar presentes para con los hombres que son pecadores, Señor? Los mismos ángeles discutiendo con el Señor. Y vino la voz de Dios a ellos, es necesario que ustedes les ministren hasta que ellos se conviertan y se arrepientan. Pero si ellos no regresan a mí, yo los juzgaré.
Sepan pues, hijos de los hombres, que todas las cosas que son hechas por ustedes, estos ángeles se las reportan a Dios, sean buenas o malas. Primera revelación, primera gran revelación que nos deja el apóstol Pablo en su texto, muy posiblemente escrito por él mismo de su mano o dictado a otro, no hay problema, pero que esto pues usted me dirá si esto que se dice aquí, hermano, es claro para nosotros en algún libro de la Biblia, y que se nos predique, se nos dice, pero con base en cuál libro de la Biblia, que este libro lo revela, lo dice claramente. Enviará sus ángeles, dicen, ¿verdad? El texto bíblico, enviará sus ángeles cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, y se observa la acción de los ángeles de un modo muy cercano a nosotros, los siervos del Señor. Dios los bendiga. Los bendiga cada vez más. Siempre me permito estas palabras cuando oro, a veces diciéndoles a ellos, refiriéndome en todo caso al ángel de mi guarda, el asignado a mí, a mi familia, o los asignados a mí y a mi casa. Hablando con el Señor, también les hablo a ellos, a veces diciéndoles: Dios los bendiga, siervos de Dios, hagan su trabajo conforme al mandato del Señor para ustedes. No diciéndoles, no orando como oran muchos, dándole órdenes a los ángeles, salgan, creyendo que mandan sobre los ángeles, como oran orgullosamente y arrogantemente muchos y muchas, mandando ángeles para allá y para acá. Salgan ángeles, 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 creyendo que son comandantes de los ángeles. Pues no. Los ángeles no obedecen voces humanas, los ángeles obedecen al Señor, si los manda el Señor. Usted y yo no tenemos esa autoridad, hermano. Cuando el texto dice en la Biblia, ¿no? y basándonos en la textual, la cuarta edición, cuando observamos que dicen: a ti te serán dadas las llaves de los cielos. Ay, las llaves le fueron dadas a Pedro, imagínense, las llaves para que abras y desabras cuando tú quieras y como tú quieras, ¿no ves pues? Cuando dice ahí ese texto, no está hablando, hermano, de la facultad de atar demonios y desatarlos y atarlos y atarlos y desatarlos como le plazca al hombre en su dirección de Dios o en su vanagloria. No está hablando de eso el texto ahí. ¿Cuál es el texto? ¿Cuál es el texto? Lo vamos a buscar. Cuando Pedro recibe esas palabras del Señor: a ti, Pedro, te daré las llaves, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Obviamente hay manipulación del texto, hermano, porque el contexto y el capítulo viene hablando del perdón y del perdonar. Cuando llega esa parte, cuando se llega a esa parte donde estoy buscando aquí la poquito y en el Evangelio de Marcos, estoy buscando aquí en el Evangelio de Marcos, pero bien puede usted buscarlo conmigo. Cuando Pedro recibe esas palabras, porque sale diciendo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Cuando el Señor les pregunta a ellos: ¿quién decís ustedes que soy yo? Y cuando los católicos tergiversan y dicen que Pedro es el vicario del Señor y el que tiene las llaves en el reino de los cielos, el que deja entrar y el que deja salir, y si Pedro no abre, no sale nadie, no entra nadie, si Pedro no cierra, no sale nadie. Por favor, Pedro era uno más. Y con todo, aun cuando era uno más, terminó negando al Señor. ¿Usted va a creer que alguien como tal, o que si hubiese sido de verdad la intención del Señor dejar un vicario, un virrey, sabiendo nosotros, su pueblo, que en efecto el Señor dice quién es el mayor? Marcos capítulo 9. ¿Quién es el mayor? El que sirva a todos. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. Usted va a decir que el Señor vino a dejar un rey después de él, un vicario, un falso profeta, como anda hoy por hoy el Papa diciendo que es el vicario del Señor, el que tiene las llaves del reino del Señor. Y que usted ve hoy por hoy al Papa y a los grandes cardenales hablando en contra de Jesús y en contra de la Biblia, en muchos videos, en muchas entrevistas, hablando en contra de la Biblia, de lo que enseña la Biblia, y hablando de la misma obra salvífica del Señor, en contra de la obra salvífica en la cruz, y humillando y vejando al Señor en su obra en la cruz. Usted va a decir que ese es el vicario de Cristo y que esos son siervos de Dios, y que esa es la iglesia que el Señor dejó con todo el dogma y toda la doctrina, la falsa doctrina que predican. Hermano, despierte. Amigo, amiga, despierta de tu burbuja,
de la mentira y del engaño en el que el demonio te ha metido a través de tus padres, a través de la tradición. Despertemos de los engaños del demonio y de gente mala. Despertemos, ya es hora. De tanta vaca sagrada que hoy por hoy tanta gente, pueblo de Dios en el mismo seno de la iglesia tradicional, el mismo gente buena, gente que tan solo están engañados, pero que basta que entendamos que el Señor aborrece toda idolatría a hombres y a muñecos y a santos llamados santos. No son santos nada, son demonios, no ven, no oyen, no actúan, no han escuchado nunca ninguna de tus oraciones, porque el que oye tus oraciones y las responde en su misericordia, aun cuando estás atado en tu idolatría, adorando ídolos, muñecos, palos, brujería y en todo demonio que muchos adoran y invocan en sus casas aún con toda su voluntad, sabiéndolo y oponiéndose a la ley del Señor, no terminan de salir de su pecado y jamás van a ser bendecidos por Dios mucho en la vida, en la tierra, y mucho menos alcanzarán vida eterna y salvación que ya viene. Más bien son reos de juicio y están condenados en tanto que no se arrepienten y no nos arrepentimos. Venezuela, pueblo de Dios en Venezuela, sal de tu idolatría. Pueblo de Dios en Venezuela, ya es hora que muchos se arrepientan y se vuelvan al Dios verdadero, a invocar a un solo nombre, el único nombre santo y eterno. Pero no quieren. Mucha gente no quiere, mucha gente se sabe engañada, se sabe que invocan nombres que no les es permitido invocar porque las escrituras lo revelan, los 10 mandamientos, el primero, el segundo, el tercer mandamiento: no te arrodillarás, no te harás imagen de nada, dice el mandamiento, ¿no? Como lo hemos hablado en otros videos, en otras series, la batalla por la santidad, esa enseñanza, esa serie la vamos a seguir desarrollando en videos subsiguientes, pero que hoy por hoy, una vez más, de parte del Señor, tengo que llamar la atención, exhortar, decir de parte del Señor: ya les viene juicio aún mayores si no se arrepienten. A muchos pueblos en Venezuela, muchas ciudades, viene mucha más agua si no se arrepienten. Venezuela, tienes que dejar tu idolatría. Colombia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Europa, todas las naciones del mundo, vuélvanse a mí para que yo me vuelva a ustedes con misericordia, dice el Señor. Amigos, todavía tengo muchos amigos, mucha familia, mucha gente que amo, gente buena que no termina de salir de su idolatría, de su adoración a demonios, aquí a la Virgen tal, que al santo tal, que al muñeco tal, que al doctor José Gregorio, que a no sé quién, que al santo Shangó, que a la Virgen del no sé quién, la Virgen de no sé dónde. ¿Cuál Virgen de qué? Dice el Señor: si yo soy el único que vive y reina desde siempre, el único que morí por ustedes en la cruz, dejen ya su pecado. No soporto ya más el pecado de este pueblo y de esta tierra. No soporto ya más el pecado de Venezuela. No lo soporto. Es hediondo delante de mí, dice el Señor. ¿Hasta cuándo la idolatría? La maldad, porque en la idolatría hay maldad, de la buena y de la pura y de la profunda, en el corazón. Cuando los corazones de los hombres se alejan de Dios y humillan a Dios y rebajan a Dios, a un muñeco, al Dios invisible, al Dios verdadero. Rebajan a Dios a la estatura, a la medida de un muñeco, de una obra hecha con mano de hombre. Es ofensivo por demasía, el pecado hediondo en las narices del Señor. Lo aborrezco con mi corazón, dice el Señor. Arrepiéntanse, vengo ya muy pronto. Hermano, hermana, amigo que me has escuchado, el Señor te bendiga, el Señor te ama. Nos ama Venezuela. Te vienen castigos mayores, Venezuela, tristemente y lamentablemente para mi país. Para mí no es, hermano, para mí no es agradable decir estas palabras. Para mí no es tener que unirme a las voces de muchos siervos y a la voz del mismo Señor, a la voz de mi Señor por sus escrituras y a la voz de muchos siervos y siervas. No te viene nada bueno, Venezuela, si no te vuelves a mí, dice el Señor. Abashiharabahu. Te va a venir más agua, más terremoto, más juicios, entre tanto que vienen los últimos también, porque ya vengo por mi pueblo en Venezuela y en el mundo.
Ya vengo por los que me invocan, por los que me adoran de verdad y de todo corazón, por los que se sacrifican por mí, por mi palabra, por mi evangelio, por mi reino. Ya vengo, sean pacientes todos ustedes que me invocan a diario, que adoran mi nombre con sinceridad, con genuidad, con toda santidad. Bendito el que viene. Hermano, damos gracias al Señor. Yo me uno a tus oraciones y ustedes a las nuestras y seguimos dando gracias al Señor. El Señor sigue, hermano, llamándonos la atención. Yo siento al Señor exhortándome todos los días. Todos los días siento al Señor hablándome a mi corazón. Teo, purifícate cada vez más, Teo, cada vez más. Puede ser más puro, sí puede ser más santo, sí se puede. Hoy puede serlo un poquito más. Todas las áreas que debemos revisar y que seguiremos revisando ya después cuando continuemos la serie La Batalla por la Santidad. La seguiremos continuando muy pronto, hermano. Lloro por ti, por todo el que desea hoy arrepentirse. Levante sus manos ahí donde está, que me ha escuchado. Hermano, hermana, amigo, si es tu deseo, o cualquier hermano que desea reconciliarse, cualquier amigo, cualquier discípulo que desea una oración especial puede escribirnos, ¿verdad? Puede hablarnos, puede también colaborar con su ministerio, ¿verdad? A modo de lo que sienta en su corazón enviar a través de nuestras cuentas, ¿verdad? Para poder seguir bendiciendo a muchas vidas con la ayuda del Señor, con lo que el Señor disponga en el corazón. No estamos hablando de ningún monto particular, que el Señor no exige de ninguno de sus hijos ningún monto particular antiescritural y antibíblico, sea el 10%, sea el 30%, sea el 20%, sea el 50%, el que disponga el corazón de cada quien, como lo dicen las escrituras, de cada quien conforme dispuso en su corazón. Y cada vez dando más y más siempre que se pueda y cada vez que se pueda, de modo que toda la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor en estos tiempos finales, termine teniendo todo en común, como la tenía la iglesia primitiva. Tenían todo en común, no hacía falta de nada en el seno de las iglesias y de las congregaciones del Señor en las diferentes ciudades, porque todos traían y traían cada vez más de lo que el Señor les daba. No era un 10%, no era un 5%, no era un 20%, no era un 30%, no era un 40%, era todo, dice la Escritura. Cada vez más los hijos del Señor, los verdaderos ministros del Señor, los verdaderos pastores y apóstoles del Señor, enseñando esto a las iglesias, porque es escrito, está escrito, es escritural y es lo bíblico, aleluya, y no lo que nos ha enseñado por siempre, diciéndonos que Dios nos exige tal número puntual, porque es lo mínimo que el Señor exige, porque el Señor nos cobra. ¿Usted va a querer que el Señor te cobre el aire? Si el Señor te cobrara el aire, estuvieras vivo, hermano, hermana, pastor, ministro, si el Señor te cobrara el aire hoy, ¿pudieras pagar? No tienes con qué pagar, no tenemos con qué pagar, todo es de gracia y por misericordia bendecimos su nombre. Señor, nos arrepentimos, te pido perdón, oro con este amigo, con esta amiga, con este hermano, para reconciliar, Señor, para que tú hoy comiences una obra de salvación, una verdadera obra de salvación, no una obra hipócrita, Señor, que algunos dicen y viven. No, Señor, en esta hora yo me uno al corazón sincero de este hermano que en esta hora extiende sus manos, levanta sus manos conmigo y te invoca. Invocamos al Dios verdadero, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Invocamos al Dios invisible, eterno, precioso, hermoso desde siempre, y a su Logos, nuestro Señor Jesucristo, su imagen perfecta y eterna en la tierra. Aleluya. Te invocamos, Señor, bendícenos, perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, perdona Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, Panamá, Perú, Bolivia, Brasil, México, Argentina. Perdona, Señor, a los Estados Unidos, perdona a tu pueblo, salva a tu pueblo en todas estas tierras y países. Ten misericordia de tu pueblo en China, Señor, hoy por hoy. La iglesia más grande del mundo creciendo a mayor tasa. La iglesia en Irán, hermano, nuestros hermanos en Irán, en Irak, los países árabes, Señor, en Arabia Saudita. A tus hijos, Señor, en Corea del Norte, que hay también hijos, hay pueblos de Dios en Corea del Norte. Oramos por ellos. Todos nuestros hermanos, yo oro por tu iglesia en Rusia, Señor, en Ucrania, en Polonia, que hoy por hoy temen mucho, Señor, la llegada del fuego nuclear, Señor. Hoy por hoy yo también, habiéndolo visto en visiones tuyas, Señor, en sueños tuyos, en visiones tuyas, la pronta destrucción de los Estados Unidos de América, de toda Norteamérica y de Europa, Señor, y de aún Venezuela, habiendo visto, Señor, en visiones y sueños de Dios, como muchos ya lo han dicho y lo ven de parte tuya, yo uniéndome a ellos en un mismo espíritu, a mis hermanos, tus siervos, tus profetas. Señor, te pedimos que tengas misericordia, que prepares cada vez más
nuestras vidas, nuestras alacenas, Señor, nuestras estacas, Señor, que tú nos prepares en el corazón, en el intelecto, en el espíritu y sobre todo, Señor, en el alma, mi Dios, en el espíritu, prepararnos para recibir tu venida y para dar la batalla contra nuestros enemigos, tus enemigos, aleluya. Tus enemigos son nuestros enemigos, Señor. Abba, Shijere, Bajú. Prepara, Señor, cada vez más a tu pueblo. Te pedimos, salva, Señor, a Venezuela. Te pedimos perdón y yo te pido perdón por mi pueblo, por mi ciudad, por mi país, por mi nación. Salva hoy en la marcha para Jesús, Señor. Trae al que va a venir hoy a tus pies. En el nombre de tu Hijo te doy gracias. Oro a la distancia por ti, hermano. Estamos dispuestos a ayudarte a través de nuestras redes, en todo lo que podamos hacer por ustedes. Dios los bendiga. Dios bendiga sus alacenas también, sus vidas financieras en el nombre de Jesús, que viven con toda honra para el Señor y para honrar a la iglesia del Señor. Dios los bendiga.